Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, nos acompaña Ernesto Villegas. Él es el ministro de Comunicación e Información. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lirio. Un placer estar aquí contigo y un saludo a todas y a todos en sus casas. Ministro, lo más reciente, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció ayer el cronograma electoral para el año 2017. Decía que las elecciones de gobernadores van a ser en el primer semestre y las de alcaldes en el segundo. ¿Esto qué significa, tomando en cuenta que según la Constitución han debido ser este año las elecciones regionales? ¿Qué implica ese periodo de 6 meses adicional que van a tener en la gestión estos mandatarios? Lo que implica es que en Venezuela existe una democracia que se expresa de muchas maneras. Una es el sufragio, pero que por ser participativa y protagónica también se está desarrollando todos los días en los consejos comunales, en las comunas, en los espacios de participación ciudadana que se han venido abriendo. Y es una gran noticia que nosotros tenemos un árbitro electoral que ha fijado un calendario electoral. Yo estoy muy feliz, contento y estoy seguro de que la democracia venezolana se verá fortalecida con los procesos electorales que han de desarrollarse el año entrante. El año que viene será un año de procesos electorales, de democracia pujante y viva, y cada quien tendrá las libertades para exponer sus proyectos, para lanzar sus candidaturas. Habrá, como es de esperarse, pugnas, confrontaciones de orden político, pero eso es lo que cabe en una democracia, que no apelemos a la violencia, al desconocimiento del contrario, sino que exista la pluralidad de opciones para que el ciudadano finalmente escoja quiénes serán sus gobernadores, quiénes serán sus alcaldes, quiénes serán sus gobernantes. ¿Y qué responde a señalamientos de voceros opositores según los cuales fue tardío el anuncio y también hay 6 meses de atraso, porque esas elecciones han debido ser este mismo año? Ya los veremos lanzados a sus candidaturas, a gobernadores y alcaldes. Estos son fuegos artificiales que obviamente tienen la necesidad política de lanzar en este momento, pero ya el año que viene, esos mismos que aparecen quejándose, cuestionando, estarán lanzados con sus candidaturas. Ya los vemos además haciéndolo de manera informal, ¿no? Digamos, cabeceando, tratando de aparecer, tratando de figurar, y esas ambiciones que como políticos tienen, pues tendrán su canalización de vida a través de los procesos electorales que organizará el CNE, y aquellos que ganen serán reconocidos y aquellos que pierdan pues también tendrán que acatar el veredicto del Consejo Nacional Electoral. Es el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó las victorias del comandante Chávez en varias oportunidades, el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó la victoria del presidente Maduro y el mismo Consejo Nacional Electoral que proclamó la victoria de Enrique Capriles Radonsky, de Henry Falcón y de Liborio Guarulla. Ministro, después de haberlo visto optando a cargos de elección popular, de ocupar la jefatura de gobierno de Distrito Capital, nuevamente ocupa el despacho de Comunicación e Información. ¿Qué trae en el maletín para esta segunda vez como ministro? Bueno, en el maletín traigo experiencia, que es lo que uno puede acumular en el tiempo y por el ejercicio de diversas responsabilidades. Hoy, por ejemplo, vamos a reunir en el Ministerio de Comunicación e Información a todos los jefes de comunicaciones de todos los ministerios. Y vamos a hacerle al gobierno bolivariano un perfil 20. Perfil 20 es ese que uno se va a extraer la antes sangre. De las intervenciones exactamente, quirúrgicas. porque una de las debilidades que tenemos que reconocer, podemos apreciar en nuestro propio discurso, es la necesidad de incorporar muchas de las cosas que se hacen y que están cotidianamente realizándose, pero que no las comunicamos de la manera más adecuada. Por ejemplo, el manejo de magnitudes. Cuando tú das una cifra muy grande, por lo menos con el tema del presupuesto que acaba de ser presentado, oye, esas magnitudes tienen que ser acompañadas de elementos comparativos, de elementos históricos que permitan al ciudadano común y corriente comprender mejor lo que significan unas cifras que muchas veces son frías. Detrás de las cifras muchas veces hay procesos humanos que no relatamos, que no incorporamos. De modo pues que vamos a hacer un ejercicio de examen a la cantidad de ejecutorias que tienen los diversos ministerios y queremos ponernos a la orden de los ciudadanos para que tengan, digamos, la mejor y mayor información posible sobre lo que ocurre y también para que haya una comunicación fluida en ambas direcciones. El Ministerio de Comunicación e Información tiene esa tarea, tenemos esa disposición, pero quiero reivindicar las gestiones que me han antecedido. Es un mismo gobierno, yo le echo la culpa a mis antecesores de muchas cosas que hoy tenemos que antes no teníamos. Por ejemplo, el Estado Mayor de la Comunicación es una instancia creada
por mi antecesor, Luis José Marcano, que tuvo una experiencia muy positiva, va a tener una experiencia muy positiva en el despliegue territorial. Se han ido sus integrantes a los distintos estados y ahora viene el despliegue sectorial, es decir, vamos a tener enlaces del Estado Mayor de la Comunicación con los distintos vicepresidencias, con las distintas vicepresidencias de gobierno, es decir, con los ministerios agrupados en ellas, y esto debe establecer un mecanismo mucho más fluido de comunicación de las líneas, de las informaciones que cotidianamente se producen en el gobierno. Usted, que es un periodista curtido, de años de experiencia, con esa vena de reportero que nunca se pierde, ¿qué va a hacer para mejorar el acceso a la información pública de la ciudadanía en general y pues de nosotros los periodistas como vehículos de ese nexo? Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que hacer en este perfil 20 que propongo realizar al Ejecutivo. También hacer un levantamiento de todos los mecanismos de participación y de comunicación que las instituciones públicas tienen frente a los ciudadanos. Pero además, yo me pongo a la orden. En mi anterior paso por el Ministerio de Comunicación e Información tuvimos ocasión de realizar reuniones entre los jefes intermedios, llamémoslo así, de las redacciones, los responsables, los jefes de información, de medios públicos y privados. No solamente con los dueños de los medios, con los que también he de conversar, sino con, digamos, los responsables de las distintas redacciones, con los propios comunicadores, reporteros. Yo soy uno de ellos, que la vida me ha puesto, digamos, a ejercer otras responsabilidades. Eso no se quita, pues. Así como alguien nunca deja de ser médico, nunca deja de ser ingeniero, pues esa es mi profesión, mi oficio. Y esa experiencia como reportero la pongo al servicio de que podamos tener una relación lo más fluida posible. Yo creo en el diálogo, creo que me caracterizo por eso, en el ejercicio de mis responsabilidades públicas. Tuvimos, por ejemplo, en el caso de la Torre con Finanzas, que me correspondió desocupar íntegramente un ejercicio de diálogo tremendo. Fueron 1.257 familias que estaban ocupando la Torre con Finanzas y que logramos que salieran de allí, que se desocupara esa edificación por la vía del diálogo. Todo el mundo pensaba que iba a haber una mortandad si el gobierno intentaba desocuparla. Pues bien, nuestra capacidad de diálogo se vio materializada en esa hazaña colectiva de todo el gobierno, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, y desocupar la Torre con Finanzas no creo que sea más difícil que relacionarme con mis colegas periodistas. De modo pues que estoy a la orden de los periodistas, de todos, digamos, los participantes del hecho comunicacional, de los medios alternativos y comunitarios, de los comunicadores populares. En fin, hay un mundo de la comunicación que tiene, digamos, en mí un interlocutor que está a la orden de una relación lo más armónica y fluida posible con el gobierno bolivariano, y son las instrucciones que he recibido del presidente Nicolás Maduro. Ministro, el tema del referendo revocatorio, la oposición agrupada en Mesa de la Unidad Democrática como solicitante de este mecanismo dice que no está sorprendida por ese anuncio de la Sala Electoral del TSJ, según el cual la recolección de 20% de manifestación de voluntades debe totalizarse estado por estado, aun cuando según la Constitución el funcionario a revocar sería el presidente, que fue electo por circunscripción nacional. Hubo una voz ayer, la del doctor Germán Escarrá, abogado constitucionalista, quien dijo que el hecho de que no se llegue a alcanzar ese 20% estado por estado, incluyendo el Distrito Capital, no sería una razón para anular el revocatorio. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que no podemos jugar posición adelantada. Debemos dejar que, digamos, el procedimiento continúe. No podemos ponernos a tratar de estar en tercera sin pasar por segunda. Digamos, yo respeto todas las opiniones que se puedan dar sobre el particular, pero sobre el tema específico del referendo. Fíjate, es una herramienta que está en la Constitución. A mí me llama mucho la atención por qué el 11 de enero de este año, cuando se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que es el mismo periodo del comandante Chávez, porque hay manipulaciones también. El presidente Maduro fue electo para completar el periodo del presidente Chávez, eso lo dice la Constitución, y por eso la mitad del periodo ocurre el 10 de enero, y el 11 ya, digamos, estaban los interesados en activar un referendo revocatorio, estaban ya en condición de impulsar la activación del proceso para un referendo. Ahora, no lo hicieron en la fecha. A mí me parece muy extraño. ¿Por qué no lo hicieron? Si tú te metes en un buscador y empiezas a ver las declaraciones de los dirigentes de oposición para aquella fecha, enero del año, de este año,
empiezas a darte cuenta de que estaban deshojando la margarita con el abandono del cargo, con la renuncia. Incluso hay unas declaraciones de Henry Ramos Ayub en las que él sostiene que la mejor vía para salir del presidente Maduro es la enmienda constitucional. Algunos apelaban también a la supuesta nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro, cosa que el propio gobierno de Colombia ha descartado, aunque se caía por su propio peso, ¿no? Ahora, fíjate, estaban en ese deshojar de margaritas, después decidieron ir por todas las opciones al mismo tiempo y ellos mismos pelaron el boche, ellos mismos pecaron de impuntuales. Ahora, no se le puede cargar ni al gobierno ni al CNE las consecuencias de la impuntualidad de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, eso por no mencionarte el tema del fraude, las diversas denuncias de usurpación de identidad y de uso de personas que no estaban habilitadas para aparecer allí firmando como menores de edad. Ahora, sobre la figura del referendo. Es una figura que incorporó el comandante Chávez, que incorporó la revolución en la Constitución y mal haríamos nosotros apareciendo, digamos, negados a que esa herramienta sea puesta en práctica cuando se cumplan los requisitos. Cuando se cumplan los requisitos para activar un referendo, tiene que haber referendo, como en efecto se cumplieron en dos oportunidades, o en tres oportunidades. En el año 2004 hubo un referendo en Venezuela, el referendo revocatorio, que se convirtió en reafirmatorio del comandante Chávez. Hubo un referendo de la reforma constitucional, ¿recuerdas? En 2007, claro. Que fue, digamos, un empate técnico, pero el comandante Chávez reconoció inmediatamente como que no había cumplido sus objetivos. Y después hubo otro referendo que activó la reelección sucesiva, ¿no? Iba a decir indefinida, pero es la reelección sucesiva en el cargo. Ahora, ha habido referendos que han abierto posibilidades de solución a situaciones concretas en el país. El referendo del 2004 lamentablemente no resolvió nada. Meses después del referendo asesinaron vía atentado terrorista a Danilo Anderson. El año siguiente del referendo del 2004, la oposición, esta misma que ahora clama por referendo, se retiró de las elecciones parlamentarias y abrió paso a un periodo que lamentablemente se resolvió, sí, con las elecciones agendadas, con el calendario preestablecido en el 2006, con la victoria del comandante Chávez. Después de la victoria del comandante Chávez en el 2006, vino un periodo mucho mejor que el que se abrió después del 2004. De modo pues que respecto de la figura del referendo, hay que tener también, digamos, mucho cuidado, porque se vende como una panacea. En Colombia acaba de ocurrir un resultado que lamentablemente no ha sido el mejor para el pueblo colombiano. En Inglaterra, en Gran Bretaña, claro, hubo también una consulta que tampoco condujo a la solución. De modo pues que venderlo como una panacea es una oferta engañosa. Yo lo defiendo como una herramienta que está allí para utilizarla. Ahora, la democracia, la Constitución bolivariana, es como una caja de herramientas. Para cada situación tiene una herramienta distinta. Y nosotros tenemos hoy una situación económica, que es la primera prioridad para la gente. Ministro, no se adelanten los temas, lo invito a que hagamos una pausa, pero al regreso más de esta conversación con Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, aquí en Entrevista Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos Entrevista Venevisión con Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación e Información. Antes de ir a la pausa, usted tocó el tema economía. Me da pie para que hablemos sobre el presupuesto 2017, que por primera vez es presentado en forma de decreto ley ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento. ¿Quién va a controlar la asignación de esos recursos? Si el presidente Maduro ha dicho que gobernador y alcalde que no se adhiera a ese decreto, se le va a enviar solamente los recursos para el pago de la nómina, las obras que están por ejecutar. ¿Cómo se va a resolver ese tema? Yo soy optimista. Yo creo que la totalidad de los gobernadores y la totalidad de los alcaldes terminarán acatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y creo que incluso la Asamblea Nacional lo va a hacerlo. Al final, creo que la sindéresis, la racionalidad se impondrá. Y lo importante, lo trascendente de esto es que Venezuela tiene presupuesto, porque lo que apostaban muchos factores alocados, aventureros, que lamentablemente siempre han estado apostando al colapso del país, es que Venezuela no tuviera presupuesto, y eso, digamos, se agravara la situación económica que nosotros estamos viviendo y que es el clamor del pueblo. La gente lo que quiere es solventar, resolver la situación económica, y que exista un presupuesto avalado por la Sala Constitucional
en su constitucionalidad, en su legalidad, es una gran noticia para crear las condiciones necesarias para salir del bache económico en el que hemos estado. Justamente eso, lo que acaba de mencionar, el bache económico y las respuestas a la gente. Como ministro, ¿qué mensaje usted le da a esas personas que no encuentran un alimento, un producto de primera necesidad, una medicina? Se habla de los motores, del Consejo Nacional de Economía Productiva, los empresarios privados dicen que no los llaman a dialogar, que sin ellos ninguna economía se recupera, pero en la práctica, o sea, ¿qué decirle a la gente que está necesitada, que puede perder la paciencia? Mira, justamente tú lo has dicho, que puede perder la paciencia. Nosotros no podemos engancharnos en una, digamos, onda de desesperanza y de depresión y de rabia y de ira que sabemos que existe, que hay gente que por su propia irritación, no es lo mismo alguien que se levanta tranquilo, por lo menos a esta hora, a alguien que lo hace después de haberse calado una cola de horas y horas o que tiene que amanecer para esperar una cola. De modo que nosotros no podemos actuar desde la irritación, nuestro deber es actuar desde la racionalidad. ¿Y qué dice la racionalidad? Oye, nosotros estamos armando condiciones para salir de este bache. Tú digamos, ratificaste el término que yo utilicé, un bache económico. El presidente Nicolás Maduro va saliendo próximamente a una gira por países productores de petróleo, tanto de la OPEP como no. Y es exactamente lo mismo que hizo el comandante Chávez en su momento cuando pasamos por baches de carácter económico. La recuperación y estabilización del precio del petróleo es un dato importantísimo para salir de ese bache. El presidente Maduro, yo tuve ocasión de acompañarlo recientemente a Turquía con las gestiones que vino realizando, el encuentro con el presidente Putin, que es muy importante. El hecho de que el presidente Putin, que es el presidente del país productor de petróleo más importante, que es Rusia, pues haya asumido la iniciativa de Venezuela y de la OPEP de congelar, estabilizar el mercado del crudo, es sumamente importante. Nosotros tenemos una dependencia del petróleo que no vamos a superar de un día para otro. Simultáneamente se hacen esfuerzos cotidianos en otras áreas, tú lo has mencionado, los motores, pero fíjate, además de lo estrictamente petrolero, tenemos el tema del pan. Allí, en esa reunión con el presidente Putin, hubo un anuncio muy importante. Va a haber una cooperación con Rusia para recibir en Venezuela trigo ruso. Y nosotros, si tenemos dificultades en el abastecimiento, en las panaderías de este rubro, muy pronto vamos a recibir cantidades suficientes para la estabilización en el suministro del trigo. Y nosotros iremos trabajando en esa dirección. Creo que nos falta repetirlo, decirlo más, porque estos datos alivian también la irritación, alivian también la desesperanza. Nos queda apenas un minuto, pero no queremos despedirlo sin conocer su opinión sobre dos acciones que ha tomado recientemente la Iglesia Católica. Primero, esa designación de Monseñor como cardenal, Baltasar Porras. Y segundo, la Compañía de Jesús ha nombrado a un venezolano como superior, un jesuita. ¿Qué significa, según usted, esto? ¿Por qué los ojos de la Iglesia están puestos sobre Venezuela? El padre Sosa ha dicho que ni la oposición ni el gobierno tienen un proyecto concreto para solucionar la crisis de Venezuela y el nuevo cardenal ha pedido diálogo. Usted mismo dijo allí sentado que usted es un hombre de diálogo. ¿Cómo interpretar esto? Sí, tú sabes que hay personajes políticos que están dentro y fuera de la Iglesia. El cardenal es un personaje que ha participado activamente en política y lo conoce toda Venezuela. Bueno, si se manifiesta en disposición del diálogo, sería muy bueno que hablase con sus compañeros de causa, que están agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, y los convenza de que acepten finalmente el llamado al diálogo que les ha hecho el gobierno venezolano. En cuanto a las declaraciones del padre Arturo Sosa, que lo llaman el Papa Negro por ser la figura digamos, máxima de la Compañía de los Jesuitas, pues bueno, creo que tiene una visión también sesgada de la realidad venezolana. En Venezuela existe un proyecto, existe una confrontación de modelos, y el proyecto del comandante Chávez es el proyecto que nosotros defendemos con ahínco. Hay otros que defienden un proyecto neoliberal capitalista que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Termino diciendo, porque ya sé que estamos terminando, el año que viene será un año de elecciones, de democracia pujante y vibrante. Y debe ser también, con el concurso de todas y de todos, con el trabajo de todas y de todos, también un año de una economía pujante y vibrante, para que salgamos del bache. Yo quiero felicitar a Venevisión, por ejemplo, por los segmentos que vi sobre la agricultura urbana.
Nosotros con la agricultura urbana nos encontramos ahí los chavistas, los que no son chavistas, los magallaneros, los caraquistas, me atrevo a hacerles una sugerencia, vayan a ver el penthouse o la terraza de donde vive nuestro amigo de oposición, Elías Santana, que tiene desde hace muchos años en el techo de su edificio un hermoso y muy imitable cultivo urbano. Fíjate tú que él, siendo antichavista, hace agricultura urbana y nosotros estamos impulsándola también entre los sectores populares. Gracias por esta visita. Gracias a usted. Así despedimos entrevista a Venevisión con Ernesto Villegas, el ministro de Comunicación e Información.